¿Alguna vez has sentido que estás avanzando, pero ya no sabes hacia dónde? No porque te falte capacidad, no porque te falte inteligencia, ni siquiera porque te falte fuerza, sino porque algo más profundo comenzó a desgastarse: el significado. Porque existe una diferencia enorme entre estar cansado y estar vacío. El cansancio desaparece con descanso, pero el vacío permanece incluso cuando todo parece estar bien. Quizás esa sea una de las experiencias más difíciles de atravesar. Levantarse cada mañana, cumplir con las responsabilidades, seguir adelante. Y aún así, sentir que algo esencial se ha desconectado dentro de ti. Como si la vida hubiera perdido parte de su color, como si el esfuerzo ya no tuviera dirección, como si estuvieras caminando sin comprender por qué. Existe una historia real que responde a esa sensación de una manera que pocas personas imaginan. Una historia capaz de revelar que es lo único que permanece cuando todo lo demás desaparece. Hubo un hombre al que le quitaron casi todo: su hogar, su profesión, sus planes, su libertad. Incluso los nombres de las personas que amaba comenzaron a desaparecer detrás de la incertidumbre y el dolor. De un día para otro fue arrojado a una realidad donde las reglas normales de la vida dejaron de existir. Y sin embargo, ocurrió algo extraordinario. Mientras muchos perdían toda esperanza, él comenzó a observar una diferencia invisible. Algunas personas se derrumbaban rápidamente, otras encontraban la fuerza para resistir un día más. ¿Cómo era posible? ¿Cómo podía mantener viva a una persona cuando prácticamente todo había sido arrancado de sus manos? ¿Qué quedaba cuando desaparecían las comodidades, los títulos, las posesiones y las certezas? La respuesta que encontró no solo transformó su propia vida, terminó revelando uno de los secretos más profundos de la mente humana. Este hombre era Viktor Frankl. Cuando Viktor Frankl llegó al campo de concentración, comprendió que había entrado en un mundo donde todo aquello que una persona considera suyo podía desaparecer en cuestión de horas. Los nombres se convertían en números. Los planes se convertían en recuerdos. Y el futuro parecía haberse desvanecido por completo. Cada día traía nuevas pérdidas, nuevas incertidumbres, nuevas razones para abandonar la esperanza. Sin embargo, mientras observaba a quienes lo rodeaban, comenzó a notar algo que no se encajaba. Notó que dos personas podían soportar exactamente las mismas condiciones, el mismo frío, la misma hambre, el mismo sufrimiento. Y aún así reaccionaban de maneras completamente diferentes. Algunas parecían apagarse poco a poco, como una llama que pierde oxígeno. Otras, aunque debilitadas físicamente, conservaban algo invisible, algo que seguía vivo dentro de ellas.
Frank comenzó a observar con atención y cuanto más observaba, más clara se volvía una idea. La diferencia no estaba en la fuerza física, no estaba en la inteligencia, ni siquiera en la suerte. Parecía existir una fuerza más profunda, una razón, un significado. Era algo que permitía a ciertas personas soportar el presente porque todavía encontraban un motivo para llegar al mañana. En medio de aquel escenario de dolor, Frank empezó a realizar el experimento más importante de su vida. No con máquinas, no con instrumentos, sino con la propia experiencia humana. Y fue exactamente allí donde descubrió algo extraordinario. El ser humano puede perder muchas cosas. Puede perder posesiones, puede perder seguridad, puede perder comodidad. Pero existe algo que nadie puede arrebatarle por completo: la libertad de elegir cómo responder a lo que se está viviendo. Y esa comprensión cambiaría para siempre no solo su destino, también la forma en que millones de personas entenderían el sufrimiento, la esperanza y el significado de la vida. Aquí aparece una verdad que pocas personas esperan encontrar, porque solemos creer que el sufrimiento es el enemigo, que la felicidad llegará cuando desaparezcan los problemas, cuando desaparezcan las pérdidas, cuando desaparezcan los obstáculos. Pero Frank observó algo diferente. No era el sufrimiento lo que destruía a una persona, era la sensación de que ese sufrimiento no tenía sentido, porque cuando alguien encuentra un propósito, incluso el camino más difícil se vuelve soportable. Y cuando ese propósito desaparece, incluso la comodidad puede sentirse vacía. Tal vez por eso algunas personas se quiebran ante pequeñas dificultades, mientras otras encuentran fuerza en medio de circunstancias impensables. La diferencia no siempre está en lo que viven, está en el significado que atribuyen a lo que viven. Y quizás esa sea una de las mayores confusiones de nuestra época. Pasamos años intentando evitar el dolor, cuando tal vez la verdadera pregunta sea otra. ¿Qué está intentando enseñarme esta experiencia? Porque el sufrimiento por sí solo no transforma. Lo que transforma es el significado que descubrimos dentro de él. Y lo más fascinante es que la neurociencia moderna parece confirmar algo que Frank descubrió décadas atrás. El cerebro humano no funciona únicamente respondiendo a recompensas o placeres inmediatos. También responde al significado. Cuando una persona siente que su vida tiene dirección, propósito o sentido, ocurre algo extraordinario. Los desafíos dejan de percibirse únicamente como amenazas. Comienzan a interpretarse como partes de una travesía, y esa diferencia cambia profundamente la experiencia humana. Porque
el sistema nervioso no reacciona solamente a lo que sucede, reacciona también a la interpretación que hacemos de lo que sucede. Dos personas pueden atravesar exactamente la misma situación, la misma pérdida, el mismo obstáculo, la misma incertidumbre, y aún así experimentar niveles completamente diferentes de sufrimiento. Porque una mente ve únicamente el dolor, mientras la otra percibe un significado más amplio detrás de la experiencia. Y cuando aparece el significado, algo cambia. La energía cambia, la atención cambia, la percepción cambia. El cerebro deja de preguntarse únicamente ¿cómo salgo de esto? Y comienza a preguntarse ¿qué estoy aprendiendo de esto? Tal vez por eso algunas etapas de la vida que parecían finales terminaron convirtiéndose en comienzos. Porque no siempre son las circunstancias las que determinan nuestro futuro. Muchas veces es el significado que elegimos construir alrededor de ellas. Y quizás esa sea una de las capacidades más extraordinarias de la mente humana. Transformar una experiencia difícil en una fuente de crecimiento, dirección y propósito. Ahora me gustaría que recordaras una etapa difícil de tu vida. Solo una que te haya obligado a cambiar. Tal vez fue una pérdida, una despedida o un momento en el que sentiste que el camino que conocías había desaparecido bajo tus pies. Obsérvalo por un instante. Ahora presta atención a algo diferente. No a lo que perdiste, sino a lo que permaneció. Porque algo permaneció. Respira profundamente y reconoce a la persona que logró atravesar aquel momento. La persona que siguió avanzando cuando no tenía todas las respuestas. La persona que continuó caminando cuando el futuro todavía era incierto. Ahora imagina que esa versión de ti se encuentra frente a ti. Observa su mirada, su calma, su experiencia. No es una versión perfecta, es una versión más consciente, más fuerte. Acércate a ella y escucha lo que intenta decirte, porque quizás lleva mucho tiempo esperando por este encuentro. Tal vez quiera recordarte que no eres la misma persona que comenzó la travesía, que cada dificultad dejó una enseñanza, que cada pérdida dejó una comprensión y que cada desafío desarrolló una capacidad que antes no existía. Siente esa verdad por un instante. No necesitas conocer todos los pasos que vienen después. Solo necesitas reconocer que ya has atravesado caminos difíciles antes y que dentro de ti existe una fuerza silenciosa que sigue avanzando. No porque todo sea fácil, sino porque has descubierto algo más importante, que tu valor no depende de las circunstancias y que incluso en medio de la incertidumbre todavía puedes elegir quién decides ser. Mantente firme,
Mantén este instinto soberano